Muy buenas, bienvenidos una vez más a mi canal. Os traigo otro producto, en este caso es un despertador de LED, que bueno, pues mejor os lo enseño. Como siempre os dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si queréis adquirirlo o estáis interesados en verlo en más profundidad y ver mejor las características. Bueno, ¿qué trae? En primer lugar, un manual de instrucciones, un cablecito micro USB, como puede ser el típico cable de cargar cualquier teléfono móvil. Tenemos el propio despertador y nada más. Bueno, vamos a sacar el despertador de la caja. Bueno, aquí ya vemos que va a 5 voltios 1 amperio, 2,5W, RGB Light 2W, capacidad de la batería de 3600 mAh, lo que quiere decir que lo podemos usar enchufado o lo podemos usar con la batería que incorpora. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito cómo va. Me permitís que haga un poco de zoom. Bueno, pues lo tenemos aquí y vamos a encenderlo con el botón de on-off. Y no sé si lo veréis, voy a apagar la luz para que lo apreciéis mejor. Veis que tiene aquí 0543, sería la hora que tiene puesta. Y bueno, tenemos el botón de snooze, que sería pues para cuando esté sonando la alarma, apretar y que se pare, que sirve también para iluminar. Como veis, se ilumina en un tono así amarillo bastante chulo, con otro toque un poquito más fuerte, con otro toque más fuerte aún, y con otro se apaga. Bueno, vamos a ir viendo otras características. Aquí vemos el icono del despertador, que sería para activar y desactivar la alarma. Aquí, por ejemplo, para cambiar de 24 horas a 12. Bueno, pues lo dejamos en 24. Y esto sería el sleep. Eso es, que se activa para escuchar los sonidos que sonarían pues también cuando suena el despertador. Es decir, que tiene modo de ir con el sonido cada vez a más e ir encendiendo la luz cada vez más fuerte. Pero bueno, en principio esto sería uno de los sonidos. Ah, por cierto, con esto podemos regular si queremos subir el volumen o bajarlo hasta un nivel de 30. Y con este vamos moviendo para escuchar los sonidos. Este sería como de lluvia, el anterior, que era este, es del mar. Este sonido serían de gotas. Y esto como un poco el mar, pero más picado. Pues estos 4 sonidos son los que tiene. Y luego los colores, no. Y bueno, pues os voy a enseñar otra función que sería pues para dormirnos o para que se duerman los niños. Podemos programar a 15, 30 o 60 minutos que dure lo que es la luz y el sonido. Por dándole aquí serían 15, 30 y 60 minutos. Y es lo que duraría la luz y el sonido. Y bueno, pues para programar la hora muy sencillo, es dejar apretado aquí serían las 05, pues vamos 06, 7, 8, 9, vamos poniendo la hora, 13, 14, 15, 16 por ejemplo, le volvemos a dar y le vamos dando hasta llegar al que queremos, por ejemplo este. Y con este aquí programaríamos la hora a la que queremos pues que suene el despertador. Y ya está, así es como funciona. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Os vuelvo a repetir, os dejo un enlace en la descripción del vídeo por si queréis adquirirlo. Y poco más, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.